Les damos la bienvenida a Historias Simples, el podcast de Pedido Ya. Conversamos con personas de distintas áreas para entender cómo evolucionó Pella en estos 15 años, qué aprendimos en el camino y hacia dónde queremos ir. Ideas, desafíos, momentos y valores que muestran cómo vivimos Pedido Ya desde adentro. 15 años de simplificar el día a día de millones de personas en América Latina. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de Historias Simples, el podcast de Pella, y hoy estoy con Paul. Paul, ¿querés presentarte? Sí, claro, Jan. Bueno, primero, gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Bueno, todos me conocen como Paul Celsi. Hace 4 años y medio que estoy en Pella. Soy papá de Vera y de Eloy. También vivo en Uruguay hace 4 años y medio, en el barrio de Malvin. Fanático del barrio de Villa Crespo, cuando supe vivir muchísimos años en Argentina, en particular en Buenos Aires. Y la verdad que estoy muy, pero muy contento de estar acá en Pella, de poder contar por lo menos lo que fue mi recorrido para poder llegar acá. Bien. Bueno, ¿cómo llegaste a trabajar en UX? En un tweet, no tenemos 3 horas. En un tweet, sí, no tenemos, sí, porque ya lo habíamos hablado antes y la verdad te pido porfa que me ayudes cuando me estoy yendo porque suelo irme por las distintas ramas. Voy a contar en resumidas cuentas, o sea, yo vengo en el 2001 por primera vez, me metí en este mundo, yo era bastante chico, tenían 18 años, fui la primer camada de lo que fue una carrera llamada diseño web. Pasaron 1000 cosas. Me metí en el mundo de ingeniería siendo frontender y después llegué a un diario, trabajé, conocí el concepto de grillas. Al poco tiempo llego a lo que era una famosísima compañía de turismo online. Hice una carrera gigantesca como frontender y como líder de UX. Tuve la oportunidad de tener otras experiencias y acá estoy. O sea, partí desde el mundo ingenieril para poder llegar a conocer las necesidades de los usuarios. Bien, ¿cómo definirías esto? ¿Qué es UX y cómo es UX en Pella? UX en general, en todas las organizaciones hoy día es lo mismo. O sea, es la percepción que tiene un usuario al momento de interactuar con un producto o servicio. Que en resumidas cuentas es un poco de usabilidad, un poco de accesibilidad y después un tema de medición de la performance de estos dos. Hace un par de años te diría que es todo un mundo nuevo, pero con la disrupción que estamos teniendo ahora de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, está todo bastante visto. Entonces, creo que las distintas organizaciones ya están haciendo lo mismo y creo que todo lo que en su momento era súper disruptivo, hoy ya casi es el estándar de industria. Bien, pero ¿de qué trabaja algo? Alguien que trabaja en UX, ¿de qué trabaja? Trabaja de diseñar, trabaja de escribir estrategias de contenido, trabaja de hacer investigaciones con nuestras personas usuarias, trabaja de interactuar con todas las áreas de la organización, trabaja también de aportando valor y a través de sus ideas y propuestas. Bien. ¿Cómo era el equipo de UX en Pella hace 4 años y medio cuando arrancaste y cómo es hoy? Me parece súper relevante entender también el momento de cómo yo llegué a Pella. En 2019, previo a la pandemia, creo que Pella estaba comenzando a trabajar en un equipo de ingeniería mucho más maduro y para dar ese salto que era necesario. O sea, el crecimiento que tuvo la organización es espectacular, es admirable. Y también entender cómo comenzó en sus inicios, creo que cuando lo ves en perspectiva decís, uff, qué locura. Y nosotros en aquel 2019 el equipo de ingeniería ya había cambiado, ya había mejorado, el equipo de producto también para 2020 había tenido
muchísimos avances. Y el equipo de data creo que también, quiero reconocerlo porque en lo particular creo que es muy, muy bueno el que tenemos en Pella. Y ahí es donde la pata dentro del mundo de tecnología de UX creo que faltaba. Era en las distintas entrevistas y las distintas charlas, hay mucha gente que está en Pella que viene también de otras organizaciones, y la gente que estaba en Pella también creo que se fue potenciando con estas nuevas venidas. Creo que tenía la necesidad de subir esa vara y acompañar a sus otros pares dentro de las distintas especialidades de tecnología. Y era un equipo que había cumplido con varios objetivos de su momento, pero Pella, en 2020, con la pandemia, tuvo un crecimiento exponencial y era necesario hacer las cosas diferentes. Ahí creo que lo primero que pasó fue el principal objetivo, en una frase que utilizaba mucho, tirar shortcuts. ¿Para qué? Que podamos traer gente que nos pueda potenciar y ganar tiempo a futuro, que era mi principal obsesión. Y creo que era lo que necesitaba la organización, era lo que había hecho el equipo de producto e ingeniería en su momento. Y creo que eso fue lo que hoy nos permite ser un equipo mucho más maduro, algo que me llena muchísimo orgullo, decir que el 80% de los líderes que tenemos hoy en Pella UX son formados acá, y que creo que se ven los resultados. Creo que estamos a nada de salir con un proyectazo como es Revamp, que genera un honor y un privilegio de haber podido trabajarlo en una empresa como es esta, ¿no? Que está presente en 15 países en toda Latinoamérica. Bien, se me disparan un montón de preguntas, pero vamos a ir ahí ordenaditos. ¿Cuál crees vos que es algún hito o un cambio que marcó un antes y un después para el área? No nos escucha nadie, entonces voy a... Te cuento en secreto. Sí, ahí creo que hay muchísimos. O sea, a mí me gustaría diferenciarlo, hitos y aprendizajes de lo que fue para mí y lo que fue para el equipo. A nivel aprendizajes, voy a arrancar por mí, porque es la parte más resumida, y cuando me extienda con el equipo creo que voy a hablar muchísimo más. Es la peli esa, la peli Historia Simple. En los 4 años y medio que estoy acá, creo que comencé como un líder más de gestión, y a medida que fui evolucionando me estoy volviendo un líder mucho más técnico, y es ahí donde está el culmine de todo esto, que es este proyecto de Revamp, que es súper importante, que es básicamente cambiar toda la aplicación, todo el diseño y la arquitectura del front. Y después a nivel equipo creo que fueron un sinfín de hitos. Yo recuerdo como si fuese hoy, cuando me hablaban de que en la home no podíamos cambiar un color y que nos llevaba muchos meses hacerlo, hasta sacar 25 deploys por día, y mucho más, o sea, mucho más hoy hacemos. Desde presentar aquel primer norte visual de Fénix, trabajando al unísono con el equipo de marketing, hasta el último ejemplo de Revamp, donde Niklas, el CEO de Delivery Hero, nos dio feedback y nos dio su aprobación para poder salir, cosa que me genera orgullo, o sea, de decir, bueno, alguien en Berlín está viendo y tiene un montón de preocupaciones, y una de sus preocupaciones es entender la interfaz de usuario de Pedido Ya. Me parece es fantástico. Hasta cada uno también, esto es muy personal, pero cada una de las promociones que se hacen en el equipo, cada uno de las nuevas funcionalidades que hacemos, no sé, vamos a trabajar todo. Las personas usuarias van a estar viendo ahora todo el rediseño de Plus, que es nuestro programa de suscripción, que de nuevo creo que fue un trabajo apoteótico de muchísima alineación, no solamente interno, con el equipo de operaciones, con el equipo de negocio, con el equipo de marketing. Me parece que estamos logrando estar posicionados en un lugar que cuando yo comencé creo que
que no estábamos. Y también me genera orgullo toda la estructura y todos los líderes que tenemos, que hoy están tomando muchísimas decisiones y mejores decisiones que en su pasado, y que afecta mucho a la estrategia de la organización, que creo que eso es también me genera un orgullo grande y creo que es el mayor hito de todo este tiempo. Bien. Hablábamos de Revamp, y una de las preguntas que queríamos traer es si había algún proyecto que había tenido al área como protagonista. Yo infiero que viene por ahí. Un poco saber un poquito más, todo lo que nos quieras contar. Uh-huh. ¿Y qué aprendiste vos en ese proceso? Acá permíteme hablarte de no solamente lo que se ve, sino de proyectos que para mí son los que el famoso héroe anónimo o ¿qué pasó que cambió? Las famosas preguntas que se hacen, y son proyectos que tal vez en la jerga se hablan más de product design o más de estrategia del producto, que son todo lo que es relacionado a las propuestas de valor. No sé, este último año y medio estuvimos trabajando en todo lo que era ese value prop, o sea, la propuesta de valor de Pella, que sea el cuidado por ese usuario al momento que haya un punto de quiebre de la experiencia. Para mí es increíble cómo se contactan los agentes con esa persona usuaria en ese momento tan álgido. Ahí UX tuvo un rol fundamental. Obviamente todo el equipo de tecnología, producto, ingeniería, data, el equipo de operaciones también, pero creo que son de las que nos cuesta más celebrar porque no son de las que se ven y es un laburito más de hormiga. Después también hay otro con respecto a estas propuestas de valor de Digital Account, que me parece que está súper bien, y así creo que hay un sinfín de hitos, no solamente visuales, que se podrían reconocer. Como aprendizajes, como te decía antes, me parece que nosotros, como la gran mayoría, provenimos de carreras humanísticas. Entonces, ¿qué nos pasa? A veces somos muy naif frente a cosas y no entendemos el valor tal vez de la política, de la alineación, de la comunicación, y nos quedamos... En la jerga se dice el dogmatismo versus el pragmatismo, y sé que es un mensaje tal vez no tan inspirador, pero a mí me gusta muchas veces hablar de la experiencia y no generar falsas expectativas, que eso estamparte contra una pared. La realidad es más heavy de lo que creemos, y es un aprendizaje tras otro, y es recuperarte tal vez de esos tropezones que te vas dando. Y acá creo que, y venimos de hace 2 meses, un poco menos, de tener una charla con los distintos líderes del equipo, y es un poco lo que les decía, la importancia de trabajar en una organización tan grande, la alineación y generar acuerdos. Creo que cada vez más, y más en una organización como es Pella, donde, no sé, yo el año pasado tuve el privilegio de estar en Singapur, conocerlo, trabajar con colegas de Asia, Europa, África, y decir, qué realidades totalmente diferentes. Inclusive a nosotros nos toca trabajar con gente dentro del continente muy diferente, y decís, lo importante es tener esa empatía, esa comunicación y tener esas alineaciones previas que generen la expectativa, una expectativa consistente por parte de todos. Sí, jugar en equipo no es mágico. No, cuesta muchísimo, y me parece que lo más importante de jugar en equipo es, ya sé que es una frase trillada, pero escuchar al otro, pero escuchar al otro desde el silencio también, ver qué dice, qué no dice, cómo se comporta corporalmente, porque hemos tenido también muchos proyectos donde igual me parece que esto no es solamente para UX, es para cualquier persona que esté trabajando en una organización de esta magnitud. Si te cortás solo, es el 99% probable que te vaya mal. Sí. Entonces, la importancia de tener la voz del otro al momento y contemplarlo al momento de construir algo, me parece súper, súper clave.
Bien. Al principio decías que alguien que trabaja en UX trabaja de investigar. Uh-huh. Con tantas cosas que han cambiado en estos años, ¿cómo o qué métodos o qué herramientas usaban para investigar antes y cómo se hace la investigación o el UX Research ahora? Mirá, en honor a lo que me considero una persona muy, muy sincera, si me preguntabas esto hace 5 o 7 años, te diría, hay un mundo por descubrir, hay un montón de metodologías, está súper en ebullición, tal vez te diría 10 años. Recuerdo cuando el Design Sprint era una novedad, hoy ya es algo total, no digo de modé, pero que está muy instaurado. Hablar de metodologías, hace 10 años hablar de IDEO, que era la organización tal vez privada que había creado el Design Thinking. Hoy, googleando, ya tenés un sinfín de herramientas que es y es mucho más fácil que escucharme a mí. Es como al toque tenés un montón de metodologías, frameworks para utilizar, pero también me parece que lo más importante acá es entender qué problema querés resolver. Entonces, casi que te diría que lo más importante hoy día es pegarle al problema que estás por resolver y después hacerlo más, y traemos uno de nuestros valores, hacerlo ya frente a esa metodología que utilizaste. Porque hoy tenés desde herramientas online para hacer encuestas hasta un test guerrilla, que son 5 preguntitas a cualquier persona que tenga cerca para validar tu propuesta, hasta subir a producción un dummy o, no sé, posta puedo estar rato largo contando, pero me parece que lo más jodido hoy día es poder tomar esa decisión y entender bien el problema que tenés por resolver. Y algo que voy a ser redundante durante la charla, me parece que hoy la AI te ayuda muchísimo para resolver lo más rápido posible y elegir la mejor metodología o la mejor metodología de investigación o el mejor framework para eso. Claro, el aporte humano está en entender el problema. Claro. Y después hacer justamente hablábamos de algunas entrevistas que estaban muy buenas en off. La pregunta. Siempre es la pregunta la que va a enaltecer. ¿Y esto? Porque hicimos un pedido. A ver. Presentamos su pedido. Gracias. Algo como para descomprimir, para cambiar de tema. Una competencia. Competencia de velocidad. Es entre todas las personas que están participando en el podcast. Después va a haber un podio. Sí. Gente que va a estar enaltecida, gente que, bueno. Dale. Cuando digas que estás listo, sí, leamos. ¿Puedo leerlo antes? Puedes leer, pero muy, muy rápido. Sí. Uy, qué difícil. Bueno, vamos. ¿Listo? Sí. Ya. Por pedido ya envíos, Pedrito pide la pelota que se olvidó en Panamá. Mientras Paola pide palta por pedido ya market. Pablo pide pasta a un partner de Paraguay. Patricia pide pollo en Perú. Pero ya que todos piden y yo nadie duda, pedido ya llega y ya todas las personas piden sin parar. 17 segundos. ¿Querés hacerlo de vuelta? A ver, y sí, obvio, sí. La competencia no se eleva. Así que bienvenido. A ver. Por pedido ya envíos, Pedrito pide la pelota que se olvidó en Panamá. Mientras Paola pide palta por pedido ya market. Pablo pide pasta a un partner de Paraguay. Patricia pide pollo en Perú. Pero ya que todos piden y ya nadie duda, pedido ya llega ya. Y ya todas las personas piden sin parar. ¿Cuánto? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! Hay una tercera. ¿Quiere tercera oportunidad? Hay una tercera. Mirá que va todo grabado, ¿no? Yo soy demasiado competitivo. Bueno. Demasiado. Por pedido ya envíos, Pedrito pide la pelota que se olvidó en Panamá. Mientras Paola pide palta por pedido ya market. Pablo pide pasta a un partner de Paraguay. Patricia pide pollo en Perú. Pero ya que todos piden y ya nadie duda, pedido ya llega ya. Y ya todas las personas piden sin parar. 12. Tiempo. Ay. Bueno, 12. Bueno, es muy buena marca. Es muy buena marca. Un aplauso. Un aplauso, es muy buena marca. Bien. Ahora volvemos a
a la Estoy seriedad. para más de esto. ¿Viste? Sin duda. Que todo el podcast sea trabalenguas. Sí. Y dejemos de hablar de UX y qué sé yo. Bien. Pregunta más relacionada a cómo generamos como un equilibrio, ¿no? Entre necesidades del negocio y las necesidades de las personas usuarias. ¿Cómo se balancea eso? ¿Hay una tensión o capaz que no? De vuelta, creo que si bien es una pregunta bastante tricky, me parece la respuesta puede ser compleja o lo más simple posible, que voy a intentar ir por la segunda opción. Cualquier propuesta de valor para el usuario que sea buena, y aparte nosotros tenemos uno de nuestros pilares fundamentales es ser affordables. El usuario viene a buscar precios también. O sea, ¿quién quiere pagar más caro algo? Entonces, me parece que ahí cuando hay un beneficio, independientemente si sea de UX, de operaciones, de producto, hay que hacerlo. Entonces, me parece que el beneficio, o tal vez esa tensión en negocio, se da en la cantidad de estímulos que tenga esa persona usuaria al momento de entrar en Pella. Eso es lo más complejo y es algo que vemos muy seguido, porque vos le tenés que contar en una aplicación así chiquitita todos los beneficios que tiene Pella, que son una bocha, son un sinfín, no solamente en el ecosistema de los usuarios, sino en el mundo rider, en el mundo partner. Creo que es tan nutrido el ecosistema que todos pueden, todos ganamos. Y ahí es donde digo, la tensión natural es entender cómo contamos esa historia, de qué manera, que ahí es donde hacemos todo el tiempo nuevas funcionalidades, nuevas historias para ir iterándolo y entender cuál es la que mejor funciona para la persona usuaria. Bien, ahí nombraste áreas como producto y tecnología que están, pero por ejemplo marketing, operaciones. Quizás una persona que piensa que solamente UX está en una salita en la que solamente hay ingenieros y diseñadores. ¿Cómo es esta interacción con estas otras áreas que parecieran estar más lejos? Dependiendo de las tribus. Nosotros trabajamos con esquema de squads y tribus interdisciplinarias. Cada una de ellas está conformada dentro del equipo de tecnología por producto, ingeniería, data y UX. Pero así también, dependiendo de la iniciativa, no sé, por ejemplo, en el equipo de checkout trabajamos de manera directa con el equipo de negocio y finanzas para entender desde la pasarela de pagos hasta los potenciales fraudes. Inclusive el equipo de seguridad está muy relacionado, el equipo de operaciones con lo que respecta a los envíos, todo lo que es el mundo fulfillment, marketing totalmente alineado con respecto a las campañas, marketing y negocio también, porque es un conjunto quienes las piensan y quienes las ejecutan. Entonces, definitivamente trabajamos con todas las áreas de la organización, por suerte, ese es un gran privilegio, que también conlleva una gran responsabilidad, como te decía antes, la parte política de alineación. Creo que la generación de acuerdos es algo que, como toda compañía de esta dimensión, requiere una proactividad para hacerlo posible, pero también es un privilegio poder hacerlo. Sí. Bueno, recién dijiste proactividad y hace un ratito hablaste de uno de nuestros valores que es lo hacemos ya. ¿Cómo se traduce el lo hacemos ya en la forma en la que buscan ustedes las soluciones, las prueban, las implementan y demás? Ahí creo que por lo menos hablo de vuelta, insisto con lo mismo, no voy a buscar vender gato por liebre. La realidad te dice, o por lo menos desde mi experiencia, lo más sencillo, creo que hay dos. Una es apoyarte, obviamente entendiendo el contexto. Alguien que está comenzando, esto que le voy a decir tal vez va a ser complicado, pero nosotros tenemos la suerte de trabajar con todo el mundo. O sea, estando acá, nosotros somos responsables de Latinoamérica, pero trabajamos con Globo, trabajamos con Foodpanda, trabajamos con Talabat, trabajamos con gente en Grecia, con eFood. Creo que tenemos un montón de aprendizajes, lo que llamamos en la jerga benchmark, para poder tomar ideas de otros. Entonces, me parece que lo más fácil es, uno, no rehacer la rueda.
es apoyarte en el ecosistema, apoyarte en los aprendizajes de otros y llevar a cabo, obviamente adaptando. Hace poquito justo estábamos viendo imágenes de lo que se utiliza tal vez en Turquía, y las percepciones allá que tiene un usuario frente a un estímulo son bastante diferentes a lo de acá. O en algún momento cuando estuvimos trabajando el revamp vemos que Asia, por ejemplo, utiliza todo condensado, todas las imágenes están juntitas y nosotros queremos mucho más aire. Entonces todas esas cosas uno la tiene que contemplar, pero la mejor manera de hacerlo ya es no rehacer la rueda y apoyarte en el aprendizaje de las miles de personas que laburan en Delivery Hero. Y después, que esta también es bastante polémica, porque va en contra de lo que tal vez nos enseñan en las distintas carreras, que es, no siempre hay que utilizar el proceso del doble diamante de Design Thinking. Tal vez tenés que bancarte el juicio experto y decir, che, para mí esto es así y queremos hacerlo rápido, pues estamos seguros. Entonces hay que tomar riesgo. Me parece que parte lo hacemos ya es no tener toda la información necesaria para poder tomar esa decisión. Entonces creo que ahí es donde en el día a día, y aparte a sabiendas que tenemos un equipo recontra talentoso y que nos podemos apoyar en ese juicio experto. Me parece que son las dos áreas más importantes que lo hacemos ya en nuestro día a día. Bien, hablaste recién de distintas formas de mostrar en la aplicación, dependiendo de dónde estaban las personas usuarias. ¿Cómo se mide ese impacto de diseño en la experiencia de las personas? Acá es donde te pido, por favor, si me voy, resumime. Y estuvieron 6 años. Sí, creo que de vuelta estoy a full con el 2, creo que tenemos una manera de medirlo interna, dentro de lo que es el grupo de Delivery Hero y lo que es Pella per se y el impacto en nuestras personas usuarias. Voy por el lado de las personas usuarias. Cualquier persona que trabaje en tecnología conoce que hay distintos indicadores como el de conversión, el de time on task, o sea, tiempo que tarda para cumplir una tarea, los tiempos en general que tiene un usuario al momento de hacer un discovery, de querer buscar algún tipo de producto, ya sea dentro de nuestros verticales de food, quick commerce. Ahí podemos hablar, pero casi todo el día. Podemos hablar también del NPS, que es el nivel de satisfacción que tiene cuando completó esa experiencia, no solamente de elegir el plato o comprar la compra de supermercados, que obviamente tiene que ser en el D-Mart, en el Pella Market. Pero creo que ahí hay muchísimas herramientas y volviendo a lo que habíamos hablado antes, hoy creo que googleando o preguntándole a la AI ya tenés un montón de respuestas. Y con respecto a la medición interna, nosotros, que para mí esto está buenísimo y parte de la madurez del equipo también, no solamente de UX, sino del equipo de tecnología, se da esto, es compararnos y aprender del ecosistema. Nosotros tenemos 2 indicadores que hacen el equipo global desde Berlín. Uno se llama App Foundations, que son todas las distintas funcionalidades que tienen las entidades dentro del grupo, que tengo el honor de decir que obviamente estamos primeros, lo venimos liderando hace 2 años y recientemente lanzamos uno que fue el aprendizaje también de todo este tiempo. Como grupo también crecemos. Nosotros antes teníamos un solo indicador que hablaba de la UI y de las distintas funcionalidades. Y en el 2024 como que eso entendíamos que teníamos que romperlo y ahora tenemos un indicador que se llama UI Excellence, que habla en particular de la UI de las distintas aplicaciones. Y ahí es donde, si bien UX no es solamente UI, creo que está bueno como unidad de medida y de comparación y de aprendizaje con las otras entidades, sobre todo porque subimos siempre terraza, siempre al top y subimos la vara constantemente.
Entonces me parece que, y a mí en particular, como lo dije recién, me encanta competir y me encanta setearme siempre objetivos bastante ambiciosos. Bien. Ya estamos casi que llegando al final. Pella tiene 15 años, en breve cumplirá 16. Vos hace 4 años y pico que estás. ¿Cómo te imaginas el área de acá en adelante, o en el futuro del área de UX? Es una pregunta que también me puede ir por las ramas. El podcast duró un año. También, volviendo en un sincericidio, tengo que tener en cuenta el contexto. Creo que hoy el mercado, a nivel global, tal vez hace muchos años estábamos hablando de la importancia de una buena investigación, la importancia de hacer las preguntas correctas, que siempre va a ser la base del éxito, de entender el qué. Pero creo que hoy la gran diferencia es la parte de UI. Está todo bastante visto. Con la llegada de vuelta de las nuevas tecnologías, estamos viendo que promptear de una buena manera y hacer la pregunta correcta te eficientiza muchísimo el trabajo. Lo estamos viendo no solamente en diseño, lo vemos en contenido, por las mejoras para hacer un copy hoy, a diferencia de otro momento, tenés muchísimas más herramientas. Lo mismo con las investigaciones, como te contaba antes, hoy te facilita muchísimo el trabajo. Entonces, de cara al futuro, sí creo que va a haber un sesgo bastante grande hacia lo visual, lo creativo. No solamente creativo en general, es dentro de lo que es el contenido, dentro de lo que es lo visual y lo que es la investigación. Bien. Anteúltima pregunta. En Pella tenemos 6 valores. ¿Cuál es tu favorito? La repetí todo el tiempo. Yo no quiero inferir, pero... Subimos la vara sin dudas. Es parte de lo que somos. Para los que me conocen, no solamente es imposible negar a lo que uno le apasiona, que es lo que le pasa a todo el equipo. Somos incansables y por momentos somos bastante molestos de querer hacer las cosas bien, que me parece que es la tensión natural que se tiene que dar un equipo de tecnología. No estoy diciendo que los demás no lo hagan, sino que muchas veces, al tener esa sensibilidad de esa persona usuaria, esa necesidad, uno muchas veces, vos preguntaste esa tensión con negocios. Sí, es una tensión natural y me parece que esa competencia interna nos eleva siempre. Entonces creo que está buenísimo. Y después, sí, esto en lo personal, a mí trabajar con humildad también es algo que me recontraidentifica, o me gusta pensar así. El famoso mala mía, creo que es lo que trato de promover todo el tiempo. Y me parece que es algo que se da muy presente en la cultura y creo que está buenísimo. Yo creo que no podés subir la vara si no trabajás con Claro, humildad. sin duda. Es como que las dos cosas tienen que estar ahí. Sin duda. Bien, para cerrar, un consejo, un mensaje que le darías a alguien que está dando sus primeros pasos en el mundo del UX. Es una pregunta que en LinkedIn me llega constantemente. Puedes pasarle este recorte ahora. No, y acá es donde se viene el Paul investiga y el Paul denuncia. Hace poquito me mandaron un meme de Paul investiga. Puedes pasar los memes y los ponemos. Sí, claro. Estamos en un momento donde la meritocracia, el esfuerzo está muy... no sé si tirado por la borda, pero cuesta muchísimo, es todo instantáneo. En algún momento hablamos del fast fashion y el fast education. Hago un curso y soy especialista en un sinfín de cosas. A mí se me fue el pelo hace rato, estoy tratando de pilotearla. Hay mucha experiencia atrás. O sea, cuando me preguntaste, ¿cómo llegaste acá? Y hay 20 y pico de años de carrera, un poquito más. No quiere decir que a todos les cueste lo mismo que a mí. Hay gente muchísimo más talentosa que lo hace más rápido y tira shortcuts mejor que uno. Pero me parece lo más importante es generar ese portfolio
rodearte de gente talentosa y si se puede, que eso es lo que yo también le agradezco a mis viejos, haber tenido la oportunidad de buscar ese talento, buscar objetivos y no estar pensando en tal vez, cuánto voy a ganar y que no se me vaya la vida en eso, sino focalizarme en el largo plazo. Generar, no sé, tengo muchas anécdotas, pero trabajé en diarios muy famosos de acá de Argentina, trabajé haciendo webs para helicópteros para Estados Unidos. Trabajé haciendo un micrositio para Parquechito, el de, no se puede decir marcas, pero hice cualquier cosa. O sea, no sé, me colgué en un 5º piso para tirar un cable de red. O sea, mi historia es multifacética, pero con el objetivo de, desde que comencé a los 14 años a hacer mi primer sitio, ya tengo 41, cuando este podcast salga voy a tener 41, hice de todo. Pero porque tenía algo muy claro que era, quiero rodearme de gente talentosa, quiero aprender, y no es de la noche a la mañana. O sea, los aprendizajes no te los pueden contar, los tenés que vivenciar. Perdón que me extendí tanto. No pasa nada, yo creo que es muy agradecido. Es parte de lo que me parece importante que los que tenemos un rol de liderazgo podamos transmitir. Es esta responsabilidad de, el esfuerzo, y lamentablemente uno cuando ve en el mercado los diferentes roles, cuesta muchísimo tener los diferentes roles. Entonces, por hacer un curso de poco tiempo, no. El curso se llama muchos aprendizajes del día a día, el curso se llama escuchar a la gente correcta, el curso se llama tal vez bajar expectativas para entender qué objetivo querés alcanzar, tal vez en un trabajo, haciéndole la web a algún amigo, o haciendo una estrategia de contenido, una investigación, no sé, del local que veas cerca, pero generar ese portfolio para que te conozcan y decir, mira, esto soy yo, no es solamente un portfolio, porque en la entrevista, cuando lo conoces, ahí se abren un montón de cosas, pero creo que el mérito y el esfuerzo es lo que tal vez lo que te va a llevar a desencadenar un montón de cosas positivas en tu carrera. Gracias. Muchas gracias por el tiempo, por haber venido. Y bueno, nos sacamos una foto ahí. Vení.